doctora es médico de Buenos Aires, del Ministerio Nacional de Salud de Buenos Aires, Argentina. Es profesora asistente de neurología en la Universidad de Buenos Aires desde el año 1994 y de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el 2007. Miembro del ACTRIMS desde el año 2000. Actualmente es jefa del Centro de Esclerosis Múltiple en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Codirectora del Programa de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes de Buenos Aires desde el año 2008. Hoy viene a hablarnos de un interesante tema que es un dolor de cabeza para los que trabajamos con múltiple, ya que ver el deterioro inexorable y la consiguiente progresión de la enfermedad de nuestros pacientes, por lo que es recomendable el uso temprano de una terapia adecuada y efectiva. Y sin más preámbulos, la doctora Liliana Patruco. Bueno, muchísimas gracias por la amable introducción y presentación. Muchísimas gracias al comité organizador de este excelente congreso por darme la posibilidad de participar y compartir con todos ustedes algunos conceptos que, como muy bien se dijeron durante la introducción, termina siendo un dolor de cabeza para nosotros, los neurólogos que vemos pacientes con esclerosis múltiple, y que es definiendo la progresión de la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés. Y a manera de introducción, podríamos decir que siempre la esclerosis múltiple ha sido considerado como un modelo de enfermedad que evolucionaba típicamente en dos etapas. Una primera etapa que estaba caracterizada por la predominancia del proceso inflamatorio, que esto lo podíamos evidenciar desde el punto de vista clínico por la presencia de recaídas. Conocíamos y cada vez conocemos más acerca de los aspectos inmunológicos que median este proceso inflamatorio, y también podíamos tener su correlación a nivel de las imágenes a través de la presencia de lesiones que realzan con la administración del contraste paramagnético, que es el gadolinio. Y en la medida que esa enfermedad iba evolucionando en el tiempo, ingresábamos en otro compartimiento en donde predominaba fundamentalmente la neurodegeneración, que desde el punto de vista clínico se traducía a través de se traduce a través de la progresión de la discapacidad y, por supuesto, a través de la pérdida del volumen cerebral. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el tiempo, nos dimos cuenta que en realidad no son tan estancos estos compartimientos, sino que ese proceso neurodegenerativo inicia con el inicio mismo de la enfermedad. También hace unos años atrás se intentó establecer o dividir a la enfermedad y considerarla como que nuevamente evolucionaba en dos estadios. Una primera etapa de la enfermedad, que los autores de este trabajo lo consideraban como fase 1, y que estaba dado desde el inicio de la enfermedad hasta alcanzar un nivel de discapacidad de 3 en la escala que usualmente utilizamos para medir esto, y que es el EDSS, y en los que se consideraba que múltiples factores podían estar influenciando en esta primera etapa la progresión de la discapacidad. ¿Cuáles de esos factores podían influenciarlo? El género, el sexo, la edad de inicio de la enfermedad. ¿Qué ocurría con las recaídas durante los primeros años de evolución de la enfermedad? ¿Cuál era el grado de recuperación de los pacientes después de esa primera recaída en esos primeros años de historia de la enfermedad? Y consideraban que probablemente esta primera etapa estuviera influenciada por la inflamación local. Y después, una vez que se alcanzaba ese umbral de discapacidad considerado como 3, inexorablemente ya ingresaban en una etapa progresiva, que iba desde
EDSS de 3 hasta un EDSS de 6. 6, recuerden ustedes que los pacientes requieren de asistencia unilateral para la marcha, que una vez que alcanzaban ese nivel de discapacidad y que lo podrían haber hecho en un corto periodo de plazo o en un tiempo más prolongado, los factores de los que hablábamos en un momento ya no ejercían una influencia significativa y que probablemente era independiente de la inflamación local. En el año 2013 se repasa nuevamente la forma de clasificar a los fenotipos de la enfermedad y entonces ya estábamos hablando de pacientes con fenotipo recaída, pacientes con fenotipo progresivo y comienza a hablarse de dos formas de clasificar o de diferenciar la progresión de la discapacidad. Por un lado tenemos empeoramiento, que es el incremento de la discapacidad que está asociado a recaídas, y por otro lado la progresión, que era la acumulación o que es la acumulación de la discapacidad en forma sostenida e independiente de las recaídas. Ahora bien, esta progresión independiente de las recaídas y de la cual básicamente se hace referencia en los pacientes con fenotipos progresivos, ¿no será que también podemos verla desde etapas más precoces de la enfermedad y en los pacientes con fenotipo recaída? Y es aquí donde surge una pregunta, y es si realmente puede haber progresión de la discapacidad en ausencia de recaídas. Si esto aparece precozmente o si solamente la vamos a ver en aquellos pacientes que ya ingresaron a la etapa progresiva de su enfermedad. ¿Cómo podemos hacer para poder identificar esta progresión? A todas estas preguntas o interrogantes vamos a tratar de darle algunas respuestas, de las cuales hoy en día contamos también con datos. Un trabajo muy interesante que hace referencia a este aspecto tiene que ver con los datos que fueron recolectados en esta base de datos que es MS-EPIC y que engloba una cohorte muy significativa, contemporánea y prospectiva de pacientes con esclerosis múltiple, tratados todos ellos activamente con distintos fármacos que modifican la historia de la enfermedad y que pertenecen a un único centro y que es el que corresponde a la Universidad de California, San Francisco. Estos pacientes fueron evaluados anualmente y acá es donde surge un primer concepto importante, y que es que para poder detectar la progresión de la enfermedad tenemos que medir a los pacientes y después veremos cómo podemos hacerlo. Estos pacientes entonces, como les contaba, eran evaluados anualmente desde el mes de julio del año 2004. Y se tiene una cantidad muy significativa de datos de todos los pacientes incluidos en esta cohorte. Un dato interesante es que más de la mitad de los pacientes que tenían esclerosis múltiple, forma recaída, remisión, fueron acumulando una significativa discapacidad a lo largo de 10 años de seguimiento y sin embargo seguían siendo considerados como pacientes con esclerosis múltiple, recaída, remisión por los médicos tratantes. Entonces surgieron una serie de interrogantes. Si es solamente la persistencia de la actividad inflamatoria, ya sea esta clínica o imagenológica, recaídas o cambios en la resonancia, el único o el principal determinante de la progresión de la discapacidad, y en qué medida esta persistencia de la actividad inflamatoria contribuye a la atrofia cerebral. Sabemos hoy en día, más allá de las eventuales discusiones que pueden existir acerca de las mejores formas de medir la atrofia cerebral, no nos van a quedar dudas de que indudablemente medir atrofia cerebral es in vivo es el mejor biomarcador que nos traduce la pérdida irreversible del tejido cerebral. Lo que vieron estos autores en el trabajo es que en realidad el volumen cerebral no difería
en 4 grupos de pacientes en donde veían si había recaídas, si no había recaídas, si progresaban, si se mantenían estables. Pero lo que vieron, y tenemos que concentrarnos en estas líneas representadas acá en este gráfico, que pacientes que no habían presentado recaídas en los primeros 6 años de seguimiento de este estudio, pero que sin embargo habían mostrado progresión de la discapacidad, o sea, no tenían recaídas, pero progresaban, perdían más volumen cerebral. Entonces debe de existir algo más que únicamente las recaídas que nos están condicionando a que el paciente siga empeorando. Y probablemente seamos nosotros que todavía no estamos lo suficientemente alertas para poder detectar esta progresión. Los autores, cuando finalizan este interesante trabajo, lo que plantean son 2 conceptos importantes. La gran mayoría de estos pacientes experimentaron un empeoramiento progresivo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de lo que tiene que ver sobre todo su capacidad para la marcha, a pesar de que el neurólogo tratante todavía lo seguía considerando como un fenotipo recaída-remisión. Y esta progresión silenciosa que existe durante las primeras etapas, durante los primeros tiempos de esta fase recaída-remisión, nos tiene que llevar a modificar un concepto y que es como que está enquistado en nosotros y que tiene que ver con no considerar a la esclerosis múltiple como una enfermedad que evolucionaría en 2 etapas, sino que estos procesos inflamatorios y neurodegenerativos estarían y están presentes a lo largo de toda la evolución de la enfermedad. De hecho, esto lo podemos ver claramente en los datos que se presentan en algunos estudios de seguimiento de pacientes como este que les estoy presentando acá, en donde en una cohorte analizada con más de 5.000 pacientes en un estudio prospectivo que es observacional y que en este caso tiene que ver con aquellos pacientes que fueron incluidos en el TOP, que ustedes saben que es este estudio que incluye pacientes reales, porque tienen que ver con nuestra práctica clínica diaria, que hubieran recibido tratamiento con natalizumab, por lo menos 3 o más infusiones, y lo que ellos vieron, y lo tenemos graficado acá en esta línea gris, dentro de esta gráfica o esta curva de Kaplan-Meier, que si bien 1/3 de la población empeoraba globalmente su EDSS, un 24% de ellos lo hacían aún habiendo controlado muy bien la presencia de las recaídas, y que esta progresión de la discapacidad que se da de manera independiente de las recaídas, si consideramos el global de esta población, representaba un empeoramiento de prácticamente más de los 2/3 de pacientes incluidos, lo cual nos pone en evidencia que más allá del proceso inflamatorio tenemos este otro proceso degenerativo que tenemos que ver cómo lo medimos de manera más apropiada y que es realmente el responsable de la progresión y no únicamente los fenómenos inflamatorios. Entonces, esa primera pregunta que nos hicimos y es si existe progresión de la discapacidad en ausencia de recaídas, podemos decir que sí, de manera tal que eso nos muestra esta evidencia de la conjunción de estos 2 fenómenos, inflamatorio y neurodegenerativo, que ambos son sumamente importantes y que los 2 están presentes prácticamente en igual proporción desde el inicio mismo de la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder detectar la progresión de la discapacidad? Y tenemos en realidad varias herramientas. Tenemos marcadores radiológicos, por supuesto, que nos permiten conocer esto, y hablamos de atrofia cerebral y atrofia medular.
¿Disponibles sobre todo en todos los lugares de Latinoamérica? La pregunta es no, e incluso todavía sigue habiendo, bastante discusión acerca de cómo deberían medirse, interpretarse los resultados, cómo llevar todo esto después a nuestra práctica clínica diaria y cómo tomar decisiones en base a estos resultados. ¿Tenemos biomarcadores en suero? Sí. Actualmente hablamos muchísimo del rol que tienen los neurofilamentos de cadena liviana en poder ayudarnos a detectar la progresión. ¿Están todos ellos disponibles, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica? La respuesta es no. También existe bastante discusión acerca de cuáles serían los niveles de corte, cómo estos adaptarlos a los distintos grupos de pacientes incluidos en estudios, cómo ajustarlo a la edad, porque sabemos que estos neurofilamentos se incrementan en la medida que la edad avanza, y básicamente es un 2% cada 10 años de la evolución o del incremento de la edad en los pacientes. Con lo cual todavía tenemos bastante trecho para recorrer en cuanto al uso de marcadores radiológicos o biomarcadores en suero, y después esto, poder bajarlo a la práctica clínica diaria y que sean accesibles en todos los lugares, en todos los centros donde se asisten pacientes con múltiple. Entonces volvemos a este primer recuadro. ¿Qué es lo que tenemos hoy actualmente disponible? Y fundamentalmente son las herramientas clínicas. Vemos cómo progresa la discapacidad en el EDSS, pero también en otros aspectos, como puede ser el tiempo que tarda un paciente en caminar una determinada distancia en metros, o cuál es la habilidad que tiene en sus miembros superiores. Lo más utilizado siempre sigue siendo el EDSS como medida de resultado. Decimos que es lo suficientemente sensible el EDSS. El EDSS, como ustedes saben muy bien, ha tenido muchísimas críticas, sobre todo porque se centra básicamente en evaluar qué es lo que ocurre con ese paciente en la marcha. Y es mucho menos sensible, sobre todo en los primeros niveles de discapacidad del EDSS, y a partir del 6 es mucho más fácil clasificarlo según el paciente necesite asistencia unilateral, bilateral, ya esté restringido a una silla de ruedas o inclusive ni siquiera pueda utilizarlo. Pero con eso nos estamos perdiendo mucha información que nos puede estar hablando básicamente de progresión y que no lo estamos detectando porque no mide otros sistemas funcionales. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que a través, o si consideramos a la esclerosis múltiple, y esto es una forma muy interesante de verla, y es una discusión que ha sido planteada por el profesor Gavin Giovannoni, podríamos considerar a la esclerosis múltiple como una axonopatía, y como ustedes saben muy bien, las fibras motoras son las más largas, recorren un largo trayecto desde su origen a nivel del cerebro, y por lo tanto, en la medida que se van sumando lesiones, típico en la esclerosis múltiple, por la longitud de estas fibras, los primeros defectos los vamos a encontrar en miembros inferiores y mucho más tardíamente lo vamos a poder hacer en los miembros superiores. Entonces, nos estamos perdiendo progresión por insensibilidad en las herramientas que utilizamos para poder detectarla. Entonces, lo mejor sería poder combinar estas mediciones que actualmente están en uso, que son accesibles para todos nosotros y que nos permiten detectar progresión más allá de la marcha. Y esto ha sido, o esta combinación de tres elementos, creo yo, y que de hecho han sido incluidos también en ensayos clínicos, por ejemplo en los estudios con ocrelizumab, nos permiten detectar más, en forma mucho más fiel qué es lo que ocurre. Y entonces consideramos no solamente el EDSS, sino
una forma mucho más sensible de detectar progresión que tiene que ver con el tiempo que tarda un paciente en caminar e incluso incorporar otras medidas y que tiene que ver con la destreza en los miembros superiores. Y si queremos ser aún más específicos y considerar impacto de progresión y de recaídas a estas tres medidas, podemos considerar las que actualmente utilizamos, sobre todo para ver el impacto que puede tener la actividad en la progresión, como ser el NEDA, y realmente podríamos detectar y confirmar que no hay progresión, ni por culpa de actividad inflamatoria, ni por culpa de los fenómenos degenerativos, si combinamos todas estas mediciones. Y estas son formas mucho más exhaustivas y mucho más fieles para poder detectar estos fenómenos. Entonces, probablemente, y viendo que existe progresión de la enfermedad por fuera de las recaídas, que tenemos herramientas que son accesibles para poder identificarlos y que no necesitamos de herramientas sofisticadas como puede ser medición atrofia o neurofilamentos, que indudablemente van a tener un impacto positivo en nuestro armamentarium el día que puedan estar disponibles para nuestro uso en forma generalizada. Tal vez tenemos que cambiar, como dije anteriormente, nuestra forma de ver a la esclerosis múltiple y no considerarla como una enfermedad que evoluciona en dos compartimentos estancos, sino que en realidad la esclerosis múltiple probablemente sea una única enfermedad, en donde la diferencia varía en que algunos pacientes comienzan con un fenotipo de recaídas o comienzan con recaídas clínicas, mientras que en otros comienzan directamente con progresión, pero que en ambos vamos a poder encontrar fenómenos inflamatorios y fenómenos degenerativos. Fenómenos inflamatorios representados por las recaídas, que pueden tener una recuperación completa o no, y después vamos a tener esta progresión, en algunos casos asociados a recaídas, pero en otros casos no. Y estos son estos dos conceptos de los cuales se han surgido y comienza a hablarse sobre todo en estos últimos años y que tienen que ver con RO y con PIRA. El primero es todo aquel empeoramiento que está asociado a las recaídas, y PIRA, que es la progresión de la discapacidad, pero independiente de la presencia de estas recaídas. Entonces, inflamación, progresión de la discapacidad son dos fenómenos que ocurren en forma simultánea, que indudablemente en los comienzos de la enfermedad sabemos que el cerebro tiene capacidad de reparación, pero que la pérdida de este equilibrio que va a ocurrir o que lo vamos a ver sobre todo en la medida en que esa reserva o que esa capacidad esa capacidad compensatoria del cerebro se pierde, va a traducirse en un incremento progresivo e irreversible de la discapacidad y que no solamente va a ser física, porque muchas veces hacemos especial énfasis en esto, sino que también es responsable de la discapacidad cognitiva, que a veces es mucho más importante en pacientes con esclerosis múltiple que la mera progresión de la discapacidad física. De manera tal que para concluir podríamos terminar diciendo que la esclerosis múltiple es una enfermedad que progresa desde el inicio mismo, que este fenómeno inflamatorio es responsable de las recaídas, que la progresión está presente independientemente de que el paciente comience su forma de recaídas o que comience con progresión, que este fenómeno inflamatorio subyacente y que es crónico, todavía nos resulta parcialmente difícil de identificar y de medir a través de las técnicas convencionales de resonancia. Por eso es que intentamos recurrir a técnicas más específicas y que como todavía no disponemos de ella, tenemos que perfeccionar nuestras mediciones clínicas, pero que por supuesto, y esto no lo podemos negar, que el uso precoz de terapias de alta eficacia realmente ha demostrado ser efectivo en retrasar la progresión de la discapacidad. Y les agradezco enormemente el haberme invitado a participar y el haberme escuchado. La primera pregunta dice, ¿qué signos
o banderas rojas debo tener en cuenta en pacientes recién diagnosticados que indique que pueda ser una forma progresiva? Muchísimas gracias por la pregunta y de hecho es un tema que nos plantea mucha disquisición. Cuando nosotros recién conocemos a un paciente en el momento mismo que hacemos el diagnóstico, podemos tener ciertos indicadores que nos hablan de que va a tener un comportamiento mucho más agresivo y que rápidamente se va o que va a existir progresión de su discapacidad. ¿Y qué de estos factores tenemos en cuenta? Tenemos que reconocer que cuando lo vemos por primera vez, probablemente o muchos de estos pacientes no hayan tenido gran cantidad de recaídas porque lo podemos conocer en el momento que hace el primer evento. Y uno de los elementos o de los factores más importantes es ver qué es lo que ocurre con la resonancia. Por lo menos esa es mi forma de ver. Considerando la cantidad de lesiones que vemos en las secuencias T2, no estoy hablando de técnicas no convencionales, sino de técnicas a las cuales todos nosotros tenemos accesos, ver la cantidad de lesiones que tenemos en las secuencias T2, dónde están ubicadas esas lesiones, sobre todo a nivel del tronco encefálico o de la médula espinal, cuánta actividad inflamatoria tenemos esa primera resonancia, es una de las banderas o de los elementos que nos tienen que generar muchísima alerta para plantear que si no iniciamos rápidamente con una terapia de alta eficacia, indudablemente ese paciente va a comenzar a progresar en forma mucho más rápida. Creo yo que es la resonancia en el inicio de la enfermedad un elemento muy importante como para poder distinguir a los pacientes y en base a ello elegir las terapias que sean más efectivas. Otra cosa de las que tenemos que tener en cuenta es que tenemos relativamente poco tiempo para cambiar la historia natural de estos pacientes. Recuerden que son los primeros 2 años de inicio en donde las decisiones que tomemos van a ser las que finalmente terminarán definiendo el resto de la vida del paciente. Y más allá que después nosotros podamos identificar la falla, nuestra primera opción terapéutica elegido, probablemente no podamos recuperar el tiempo que hemos perdido. No solamente desde la discapacidad que puede generarse clínicamente, en cuanto a marcha y demás, sino a la discapacidad que pueda generarse desde el punto de vista cognitivo. Y tengan en cuenta que eso es uno de los elementos que más puede limitar o discapacitar a nuestros pacientes. Excelente, doctora, por su pregunta. Hay otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿cuál es en la actualidad el modificador o el modificador de la enfermedad que detenga el progreso de la degeneración de las neuronas corticales? Esa es una excelente pregunta. Tengamos en cuenta que todos los fármacos que estamos utilizando hoy en día tienen mucho impacto o mayor impacto sobre el componente inflamatorio de la enfermedad. Sabemos que cuanto más efectivas sean en poder controlar ese fenómeno inflamatorio, podrán también tener su impacto a nivel del componente degenerativo. No es que hablamos específicamente del efecto que puedan tener en cuanto a evitar la progresión de neuronas corticales en sí, pero sí, si controlamos fenómeno inflamatorio, vamos a poder indudablemente controlar el fenómeno degenerativo. No tenemos hasta el momento terapias que realmente puedan impactar en el componente degenerativo de la enfermedad y se trabaja y con mucho énfasis en poder encontrar terapias que realmente sean neuroprotectoras y además que contribuyan a la remilenización. El día que podamos contar con terapias que contribuyan a la remilenización y secundariamente protejan a los axones del daño y que a su vez permitan recuperar la función, realmente podremos hablar de
lo que sería, entre comillas, la cura de la esclerosis múltiple. Pero indudablemente que iniciar con terapias altamente efectivas desde el inicio mismo de la enfermedad impactará sobre progresión de discapacidad. Excelente respuesta. Doctora, usted Sí. en su centro tienen volumetría cerebral, ¿verdad? ¿Pueden Sí. medir la volumetría? Sí, nosotros la utilizamos básicamente con el objetivo de, a partir de eso, tener conclusiones o realizar estudios y poder comunicar los resultados. No, todavía el tema de volumetría no está instalado como práctica habitual en forma diaria, pero claramente creo yo, nos ayuda a tomar decisiones, porque de hecho en pacientes en donde vemos una gran pérdida de volumen cerebral, más allá de las mediciones clásicas que pueden utilizarse para definir la falla, en algunos casos en donde hemos visto que no hay actividad inflamatoria en cuanto a recaídas, que no ocurre con nada con la resonancia convencional en cuanto a presencia de nuevas lesiones que realcen con el gadolinio, o de pronto no vemos progresión del EDSS, hallazgos a nivel de una pérdida significativa de atrofia cerebral nos han impulsado en muchos casos a cambiar nuestra estrategia. Gracias, doctora. Otra pregunta. En países como el nuestro, por ejemplo, aquí en Dominicana todavía no hacemos la volumetría y también tenemos una necesidad insatisfecha en relación a los neurofilamentos. Entonces, como consejo práctico para llevar a casa de esa magistral plática o charla que usted tuvo hoy con nosotros aquí, ¿cuáles son esos consejos así? ¿Qué yo debo enfocarme básicamente para saber cuándo un paciente está presentando una progresión de la enfermedad? Esa es una excelente pregunta, sobre todo por, digamos, el mensaje que se quiere transmitir, que es, por supuesto, se trabaja muchísimo sobre lo que son las técnicas de volumetría o los neurofilamentos, pero tenemos que reconocer que no están disponibles en todos lados. De hecho, en Argentina tampoco tenemos la medición de neurofilamentos y todavía hay mucho para discutir acerca de su utilidad e implementación en el futuro. Entonces, como mensajes para llevarnos a casa, tenemos todos disposición de las resonancias convencionales, entonces veamos qué es lo que ocurre en esa resonancia. Y dos, todos revisamos a los pacientes, entonces lo que tenemos que hacer es medir qué es lo que ocurre, no solamente con el EDSS, sino incorporar a nuestra práctica la medición del tiempo que tarda en caminar 7,5 metros, la destreza que tienen los miembros superiores y las evaluaciones cognitivas. Esta evaluación conjunta la tenemos que hacer por lo menos una vez al año para darnos cuenta de qué es lo que ha ocurrido en el transcurrir de ese momento y escuchar lo que nos dice el paciente. Porque muchas veces, más allá de que estas mediciones no nos muestren cambio, es a partir de lo que nos cuenta el paciente en cuanto a los cambios que nota, lo que nos ayuda a tomar la decisión y a definir de que esa paciente, de que esa persona en forma individual está progresando. Trabajemos sobre lo que tenemos a mano, que son nuestras herramientas clínicas, apliquémosla con la suficiente frecuencia, tomemos decisiones en base a ellos y eso nos va a permitir identificar la progresión. Gracias, doctora. Patruco, hay otra pregunta del doctor Iván Mercader, que fue el que hizo la segunda pregunta, y dice así: ¿las evaluaciones neuropsicológicas podrían adelantarnos en la neurodegeneración, ya que actualmente no disponemos en el país de la volumetría? Por supuesto. De hecho, dentro de lo que es la batería de control de todos los pacientes, se tienen que incluir las evaluaciones neurocognitivas. Habitualmente, cuando se hace el diagnóstico del paciente con esclerosis múltiple, más allá de lo que tenemos en cuanto a mediciones clínicas, físicas y lo que nos muestra la resonancia son las evaluaciones cognitivas, porque de hecho nos llevamos la sorpresa en muchos de estos pacientes que
en las evaluaciones anuales y sobre todo cuando lo comparamos con la previa, vemos que puede haber modificaciones, no digo en todos, pero en alguno de los dominios, y eso es claramente un indicador de fenómeno neurodegenerativo. Así que absolutamente de acuerdo y una excelente pregunta por parte del doctor. Muchas gracias. Hay mucho comentario en el chat felicitándola por esa excelente charla, doctora, que usted compartió con cada uno de nosotros. Le agradecemos a usted como panelista, conferencista de hoy, a todos los integrantes de este congreso que están presentes y una vez más, gracias. Gracias a ustedes.